voy a Filadelfia. Filadelfia es la sexta iglesia en el orden en que es presentada en el libro de Apocalipsis, y es muy interesante que es la iglesia, o lo interesante es que es la iglesia a la cual no hay una reprimenda. Es una iglesia que vamos a ver que no hay un llamamiento a Teshuvá o a retornar a la senda correcta, y eso es lo que vamos a tratar de entender hoy. Este tipo de iglesias, si las hay hoy en día, que pienso que sí. Ustedes dirán en lo que vamos ahora a desarrollar el estudio si conocen alguna. Entonces vamos a ver en esta iglesia tres palabras claves que he encontrado en este estudio. Una es la llave de David. Vamos a comprender qué es la llave de David, la puerta y finalmente el amor. Esas tres palabras se me hicieron muy claves en este estudio, y pues vamos a recorrer este estudio en base o soportándonos en esas tres palabras. Como siempre, vamos a hacer un contexto de Filadelfia en sus tiempos antiguos, en los tiempos de Juan. Filadelfia es la sexta iglesia mencionada en el libro de Apocalipsis, y esta iglesia, igual que las 7, está ubicada en lo que era la provincia de Asia, de aquel gobierno mundial que había en aquel entonces, que era el gobierno romano. Filadelfia viene a ser la ciudad más joven de todas las que hemos mencionado, porque las que hemos mencionado, todas están por el orden del siglo VI, siglo VII, antes de Yeshua. Estamos refiriéndonos a 600 o 700 años antes de la venida de nuestro Mesías. Y esta iglesia va a ser fundada 189 años antes de la venida del Mesías. O sea que hay como una diferencia de unos 300 o 400 años entre las otras ciudades y esta. Siendo la más joven, es una iglesia, o una ciudad, mejor dicho, poco más pequeña, o sea, como si fuera un hermanito menor de las otras. Y esta fue fundada por un rey que se llamaba Eumenes II. Era un rey de Pérgamo. O sea, en ese momento que estamos viéndolo en el contexto histórico, Pérgamo era un reino. Ese reino tenía este rey que se llamaba Eumenes, que es de la dinastía de los átalos, que ya hablamos cuando hablamos de Pérgamo, y que fueron los que heredaron esta provincia o este territorio a Roma. Átalo segundo era hermano de Eumenes II, todos de la dinastía de los atálidas. Entonces, este Eumenes II le funda esta ciudad a su hermano, y este hermano, que se llamaba Átalo II, tiene el sobrenombre de Filadelfo. Entonces pasó a llamarse la ciudad de Filadelfia. Esto tiene algo interesante, y por eso me gusta hacer el contexto histórico del sitio antes de hablar del mensaje, para que vayan captando cosas interesantes que nos ofrece este contexto. Por ejemplo, Filadelfia significa amor fraternal. Viene de la palabra griega philos, que es amor, y adelphos, que es hermano. Esto es como que ese nombre indica la lealtad de un hermano por el otro, o la lealtad del hermano menor por el hermano mayor. Entonces, si se van a la historia, van a encontrar que Filadelfos, o Átalo II, que es su nombre, porque Filadelfo es su sobrenombre, se le da porque llegó el momento en que los romanos incluso le propusieron que destronara a Eumenes y que se convirtiera en el rey del reino de Pérgamo. Y su hermano Átalo II rechazó eso y más bien lo apoyó en todo. O sea, fue fiel con su hermano mayor. Ojo con esto, ¿eh? Entonces, por eso se llama Filadelfia.
Esta ciudad está ubicada sobre una placa tectónica donde hay muchos temblores. De hecho, hace poco hubo uno que abarcó a Sardis. Bueno, Sardis está allí también, en ese mismo sector. Y esta ciudad fue destruida en el año 17 después de Yeshua. Y así también afectó esto a Sardis, ese temblor. Y los romanos la restauraron. Ella queda como a 100 millas de Esmirna y a unas 26 millas al sureste de Sardes. La llamaban a esta ciudad la pequeña Atenas porque siendo que está, aquí la pueden apreciar en el mapa, siendo que está por acá, era una ciudad muy dada hacia lo que era Grecia. Se le llamaba como una puerta hacia Grecia. Denme un segundo. Era una puerta a todo lo que era el helenismo. Entonces, siendo que es una puerta, pues hay que tomar en cuenta con las palabras que le venía diciendo de la llave de David, la puerta y el amor. Entonces, ya vemos el amor con el hermano, entre hermanos y la fidelidad. Vemos ahora que también Filadelfia se le podía llamar la pequeña Atenas porque era como abierta, como una puerta abierta a todo lo que era el helenismo. Era muy bella y también era muy dada a los festivales paganos. No había muchos templos, habían templos a los romanos, a los emperadores, pero no habían los grandes templos como lo había en Sardis o en Pérgamo o en Éfeso. Entonces acá era una ciudad que estaba, como pueden apreciarla aquí, frenteando, por decirlo así, la entrada hacia Sardes, hacia Esmirna, hacia Éfeso. Era como una pequeña muralla, una muralla a los ataques que podían venir de Babilonia o del lado norte. Entonces era establecida en un terreno muy fértil, y el dios que adoraban, que acuérdense que por cada uno había un patrono al cual se le celebran las patronales. Aquí era Baco. Así que me imagino yo que había mucha fiesta de vino y de borracheras. Estaba en una ruta comercial que iba hacia lo que era otra iglesia que se menciona en la Biblia, pero no en este libro, y que se le dio una carta por parte de Pablo, que es los Colosenses. Colosas queda en este área, o sea que había entre la gente que iba a Colosas desde Sardes, pasaba por Filadelfia antes, así que era una ruta entre Sardes y Colosas. Y llegó a ser un centro muy importante del cristianismo ya para los finales de su desaparición, para el año 1200, ya estamos hablando de 1200 años después de Yeshua. Pero es importante destacar eso porque se nota que se soportó, que se aguantó con todo lo que era el seguimiento a Yeshua. Fue una ciudad que resistió los embates de la persecución de los romanos, la presión de los paganos, y posteriormente, después del año 600 hacia adelante, entraron los musulmanes, también fueron atacados. Ellos trataron de mantener como Filadelfia una posición neutral y de negocios, no se querían meter en las luchas. ¿Qué era lo que ocurría en ese momento? Pues ya había el imperio romano, el mundo globalizado se había fraccionado y se partió en dos, en un gobierno que se quedó en Roma con una posesión y un gobierno que se quedó en la península esta en Turquía, y a ese se le llamó el imperio romano bizantino o de Bizancio. Entonces, la capital estaba en Bizancio. Entonces aquí ya empiezan a entrar primero los musulmanes y después los turco-mongoles, y es una lucha. Y como vimos en el mapa anterior, Filadelfia estaba
frente a esos ataques y era la que recibía los ataques antes de que llegaran a Éfeso o a Esmirna. Y Filadelfia viene a caer ante tantos ataques porque el mismo emperador le quitó la ayuda. O sea, en vez de proteger a Filadelfia, Filadelfia fue destruida porque lo permitió, incluso lo ayudó el emperador que había del gobierno en aquel entonces, el gobierno romano bizantino. Así que ya Filadelfia empieza a caer en 1300 para adelante, después le caen los turcos mongoles y ahí se termina de existir Filadelfia. Incluso este mongol que lo pueden ubicar en internet y su estudio, llamado Tamerlán, un mongol muy malo, después que tomó Filadelfia, hizo un muro con los cadáveres de los defensores de Filadelfia como una burla y como una afrenta, porque la lucha ahí era el paganismo, el islamismo contra el cristianismo. Entonces, ahí vino a ser destruida ya lo que es la ciudad de Filadelfia. Y hoy ese lugar se conoce como Al-Ashir. Al-Ashir es, algunos le dicen que es el lugar o la ciudad de Dios, porque en árabe es como Al-Ashir, Al-Ashir, ciudad de Dios. Entonces, tiene todas sus connotaciones. Visto este contexto, acuérdense que en el contexto hablamos de fidelidad, hablamos de amor de hermanos, hablamos de puertas, así que ahora vamos a entrar a ver el mensaje mismo a la asamblea de Filadelfia. Dice en Revelación 3:7, al ángel de la comunidad mesiánica de Filadelfia escribe, he aquí el mensaje del Hakadosh, que significa el santo o la santidad. Dice, el verdadero, el que tiene la llave de David, que si abre algo, nadie puede cerrarlo, y si cierra algo, nadie puede abrirlo. Entonces, vamos a tratar de entender esta porción del mensaje. Lo primero que el mensaje está haciendo, como en todas las iglesias, es haciendo la presentación de Yeshua. Pero miren cómo es esta presentación aquí. El Hakadosh, el santo, el verdadero, nada más dice esas dos cosas presentándose y luego le va a decir el que tiene la llave. Entonces, si nosotros revisamos cómo ha venido siendo acuérdense que esta es la sexta iglesia, en las 5 anteriores, ¿cómo se presentó? Siempre se presenta dando a entender que él y Hachem son la misma persona, es el mismo, solo que él es la divinidad disminuida para poder entrar en este mundo. Entonces, en Éfeso se presentó como lo primero. Esto es hermoso. Lo primero que él dice es el que tiene las 7 llaves y los 7 candeleros. Eso fue el inicio del estudio bíblico de las 7 iglesias. Se presenta a Éfeso como el que tiene las 7 estrellas y los 7 candeleros. ¿Qué es esto? Los 7 ángeles que regían o que rigen en esas iglesias, o sea, presentándose como el dueño de los líderes y el dueño de la iglesia. Por eso ninguna de estas iglesias son de ellos, son de Yeshua. En la segunda iglesia se presentó como el primero y el postrero, o sea, el que nunca va a dejar de existir, el que murió y resucitó, dejándole ver a Esmirna y a todas las iglesias hasta el día de hoy que él es el mismo, Hachem, el mismo de ayer, hoy y de siempre, Hachem, Yeshua. Luego se va a presentar en Pérgamo como el que tiene la espada de 2 filos, como el que enjuicia, el que va al ruá del hombre y pone en él Neshama para que el hombre pueda discernir, si no viene juicio. Luego se aparece en Tiatira como el de ojos de fuego, como el fuego, el que tiene la vida verdadera, porque en aquel momento, en el contexto de Tiatira, si más no recuerdo, el fuego era portado por un dios, y él está diciendo, no, ese dios no porta ningún fuego de vida, el fuego de vida soy yo. Eso es lo que le decía a esta comunidad. Y en la comunidad de Sardis se presentó como el que tiene el Ruach
HaKodesh. Aquí ya va aterrizando en algo bien interesante. En Sardis, que fue una iglesia que conocimos, que es muy parecida a las grandes iglesias que tienen fama hoy, allí él se le presenta como el Ruach HaKodesh, el único que te hace discernir. Y hoy en Filadelfia se nos va a presentar como el HaKodesh. Ha, el artículo Ha es él, y Kodesh, el santo. Entonces vamos a entender qué es el santo, y también dice, no solo el santo, el verdadero. ¿Qué quiere decir con esto? El Kadosh es el que es la santidad, y santidad en el concepto hebreo es alguien que es separado, no es en el concepto cristiano católico, o incluso en algunas iglesias evangélicas que ven al santo como aquel con una aureola en la cabeza, en el caso de los católicos. En el caso de algunas iglesias evangélicas, el santo es aquel que no toma vino, aquel que no baila, que solo come. Pero en realidad lo que está diciendo la palabra en el contexto hebreo es que es alguien que se separa de la mundalidad. No dejas de vivir en el mundo, pero te separas del mundo. Y en este caso el Señor está separado, incluso deja ver que es separado 3 veces, o sea, como que hay una separación bien fuerte de lo mundano, y también dice que es el verdadero, que Él es la verdad. Entonces veamos algunos pasajes para asimilar mejor esto. En Levítico 19:2 dice, a toda la comunidad israelita diles, seréis santos. O sea, aquí está la palabra santos en hebreo, en plural, Kadoshim, porque yo soy santo. Aquí está santo. Entonces, él lo que está diciendo es, si yo soy apartado, ustedes tienen que ser apartados también. Entonces, dice acá en 1 de Pedro 1:15 al 16, por el contrario, siguiendo al santo, al que está separado de lo mundano, que os ha llamado, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Aquí lo que está diciendo es, vivan en el mundo, pero no sean del mundo. Y dice, puesto que el Tanakh dice, y el Tanakh dice se refiere a Levíticos, vosotros debéis ser santos porque yo soy santo. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por dentro y por fuera, y día y noche no dejaban de decir, santo, 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 es Adonai, el Dios de los ejércitos celestiales, el que fue, el que es y el que ha de venir. Está diciendo, él está muy, pero muy separado de este régimen mundial que estamos viviendo. Esto lo confirma, fíjense que esto es del libro de Apocalipsis, lo que acabo de leerles, pero eso ya estaba dicho en Isaías, Antiguo Testamento, y dice allí, y uno llamaba al otro, refiriéndose a Isaías a los serafines, santo, 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 el Señor de los ejércitos, su presencia llena toda la tierra. Entonces, lo que está diciendo inicialmente en el mensaje es, yo soy el que no me mezclo, no me ensucio con lo mundano, yo estoy separado y yo quiero que ustedes sean separados para que estén conmigo, separados de este mundo. Separados de este mundo viene entonces Pedro y aclara que separado es que no, lo dice aquí, que vuestra manera de vivir tiene que ser separada de la mundanidad. Por eso muchos de nosotros empezamos a separarnos de fiestas, de tragos, ojo, de borracheras, mejor dicho, porque vino sí se puede tomar, pero empiezan unas separaciones que muchos nos ven como que, uy, estos son fanáticos, pero no, la separación que está buscando el Señor no es de una santificación que usted, como le digo, tenga una aureola en la cabeza como nos pintan los católicos, o que le hagan rezos cuando se muere, sino que sencillamente usted empiece a prepararse para lo que va a ser su santificación verdadera en la eternidad. Entonces, entendiendo que santo es la separación que quiere Yeshua, pasemos a ver qué es la siguiente porción del mensaje.
La porción siguiente del mensaje, después que nos dice que sean santos, o que Él es santo y es el verdadero, dice, el que tiene la llave de David. Ya esto es un poco más profundo de comprender, pero el Señor nos ayuda a entenderlo. Dice, el que tiene la llave de David, que si abre algo, nadie puede cerrarlo, y si cierra algo, nadie puede abrirlo. Pues bien, para entender esto, tendríamos que entender qué es lo que hizo David. Esto es como cuando hablamos del ánimo de Jezabel en la iglesia. Para poder entender qué es el ánimo de Jezabel en la iglesia, hay que entender cuál fue el comportamiento de Jezabel, cuál fue su perfil histórico. Entonces vamos a ver cuál es el perfil histórico de David, que nos dice que Yeshua está hablando de que él tiene la llave de David. ¿Qué es lo que hizo David para que mereciera ser llamado una llave? Vamos a entenderlo. Lo primero es que en el contexto histórico de David, él es llamado a ser rey, pero antes de que él fuera rey, Israel ya tenía un rey. Israel había rechazado a Dios y había pedido un rey. O sea, en vez de regirnos como Dios lo había establecido, con un rey que era Hashem, en ese momento, o Yeshua, ellos desprecian esta institución de Dios y dicen, no, queremos tener un rey como las demás naciones. Ya, Samuel, tú estás viejo, tus hijos no están haciendo las cosas correctamente, entonces si no tenemos más profetas, claro que venían profetas, pero ellos estaban acelerados porque estaban viendo las demás naciones cómo se regían y querían tener un rey terrenal. A Dios no lo ven, pero si tienen un rey, tienen a alguien a quien quejarse o a quien llamar o a quien pedirle. Entonces, se nombra a Saúl con las especificaciones que todos conocemos de Saúl, pero Saúl inmediatamente con su muerte y más adelante, sí, con su reinado y más adelante con su muerte, está creando una división, que esa división se ve claramente con la persecución de David, que había sido o que iba a ser ungido por Samuel a petición de Hashem. Entonces, la palabra dice que David era, la mayoría de las Biblias lo traducen como conforme al corazón de Hashem. Así creo que todas las Biblias o la mayoría lo ha traducido así. Pero alguien que es conforme al corazón de Hashem, ¿cómo podría ser? Primero, conforme al corazón, ¿qué es el corazón? Corazón, hemos aprendido que es todo lo que emana de uno, el pensamiento y todas las cosas. Entonces lo que estamos diciendo es que David era conforme al pensamiento. David era, mejor traducido esta porción del versículo diría, David era conforme a la voluntad de Dios, a lo que quería Dios. No que David era bueno y justo, todos sabemos que no es así, sino que Dios tiene un propósito, escoge a esa persona, lo justifica. Es muy parecido a lo que hemos aprendido con Noé. Noé no era justo, ¿sí? Se hizo justificado. Entonces aquí Dios está justificando a este muchacho, ¿sí? Y le dice a Samuel, este es el justificado. Este va conforme a la voluntad mía, no conforme al corazón, como dicen, porque lo ponemos muy romántico. Entonces era muy bueno David, porque cuidaba las ovejas, porque tocaba el arpa, y ponemos muy angelical a David. No, si van a ver, el perfil de David no termina siendo tan angelical como uno podría pensar cuando lee ese pasaje. Entonces lo que está diciendo él es, escojo a David yo. ¿Por qué? No es merecedor, no es justo. Lo estoy escogiendo por gracia como a Noé. Entonces, nombro a porque tengo un propósito. Eso es lo que está tratando de decir en 1 Samuel 13:14. David, una vez que Saúl murió, la división, ustedes lo pueden leer en 1 Samuel, 2 Samuel, con Saúl muerto y su familia muerta, porque mueren casi todos sus hijos, la división en Israel se acrecentó. El grupo que seguía a Saúl peleaba con el grupo que seguía a David. Fíjense, entiendan esto, había una división de la casa de Israel, de todo el pueblo de Israel.
Entonces, David logra establecerse en Hebrón y allí van todas las tribus después que la lucha se termina y los que seguían a Saúl, que eran la mayoría, van y se inclinan ante David y le dicen en 2 de Samuel 5:1, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y me llamó la atención ese versículo porque por ningún lado dijeron sangre de tu sangre somos. Dijeron, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Así mismo como dijo Adán cuando Eva, ¿no? Entonces esta será carne de mi carne, hueso de mis huesos. Lo mismo le está diciendo el pueblo, están llegando a una convergencia, a una unidad. Ya David, que solo reinaba Judá y Hebrón, y está en Hebrón, no está en Jerusalén, está en Hebrón. Toda la tribu de Judá siguió a David en un principio y el resto no, hasta que finalmente dijeron estas palabras, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya. Entonces, ya David pasa a tener la unidad del reino de Israel, todas las 12 tribus. Entonces David, ya con esa unidad, entienda lo espiritual que les voy a comentar, David pasa a someter a Jebús. ¿Quién era Jebús? Jebús es lo que hoy se llama Jerusalén, pero Jebús, que tenía una fortaleza que se llamaba Sión, David la toma una vez que todas las tribus están con él y eso pasa finalmente a llamarse Jerusalén, es decir, Jerusalén. Cuando David tiene entronizado su reino sobre las 12 tribus de Israel es que puede ir contra Jebús. ¿Y qué era Jebús? Jebús era la ciudad de los jebuseos. ¿Y quiénes eran los jebuseos? Eran los descendientes, la Sera del tercer hijo de Canaán. Así que pueden imaginarse lo que había ahí en ese territorio. La pregunta es, ¿por qué tenía David que tomar ese territorio? ¿Por qué no luchó antes por ese territorio? Son las preguntas que yo me hago. ¿Y por qué hoy algo que era malévolo como la fortaleza de Sión, hoy es sagrado? La montaña de Sión, Jerusalén celestial, Jerusalén terrenal, todo esto viene a ser y le llaman la ciudad sagrada, porque ese lugar que era donde reinaban los jebuseos, hoy es un sitio tan sagrado. Pues uno tiene que hacer un estudio más amplio y profundizarlo, que pues un día nada más vamos a agarrar para estudiar lo que es Jerusalén. Pero les digo así, Jerusalén, ¿se acuerdan? Tienen que ir atrás y recordarse de Salem. Y también tienen que ir atrás y recordarse de dónde fue a sacrificar Abraham a Isaac. Que Dios le dijo, ve a un sitio que te mostraré. Y ese sitio viene a ser las montañas donde hoy está ubicada Jerusalén. Entonces, eso ya era sagrado de por sí, escogido por Dios. Algunas tradiciones hebreas dicen que ahí fue donde ocurrió el sacrificio de Caín y Abel a Dios, y muchas cosas. Hay muchas cosas. El lugar, algunos mencionan que es el lugar donde Jacob vio la escalera, y en palabras cortas, para no entrarnos mucho en este estudio, que lo podemos hacer después de lo que es Jerusalén, era un lugar sagrado que toman los jebuseos, y los jebuseos se apropian y levantan ahí todo lo contrario a lo que debía ser. David entonces toma eso, y lo que viene a ser David con esos descendientes de Canaán es que va a someter a lo que es esa potestad que había allí espiritualmente hablando. Pero antes de eso, David tuvo que hacer un sometimiento de su pueblo, de su cuerpo, como tribus. O sea, tuvo primero que someter lo que era su reino, entronizarse, para poder ir y recuperar algo que era sagrado.
Y una vez que lo hicieron, le cambia el nombre, primero a Ciudad de David, le llamó Ir David, que es Ciudad de David, y luego le va a llamar Jerusalén. Sión es un lugar, es una montaña, es una de las colinas posiblemente de esa. Acuérdense que hay 7 colinas allí. Y Sión de ahí se desprende la palabra Letzaín, que significa marcar, o sea que ese lugar estaba marcado. Algunos dicen que pues allí se estableció la Dama, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que podemos comentar acerca de eso, pero no hay tiempo. El punto es que era un lugar escogido por Dios y estaba tomado por los descendientes de Canaán. Incluso se dice que Salem viene del nombre de el dios del sol poniente, que significa Jerú y Salem, o sea, la ciudad del dios poniente. Entonces, otro significado que puede venir de Jerusalén es casa de paz, que es Jerú ya en hebreo, y Chalem o Chalón, casa. Es decir, entiéndame esto en los términos espirituales. Algo que era sagrado, los jebuseos lo convierten en algo no sagrado. David, después que se entroniza, que logra la unidad, retoma y toma y le cambia el nombre a lo que es hoy. Sión, pueden buscarlo, qué significa Sión para los hebreos y para nosotros, y qué significa Jerusalén. Entonces, aquí es donde David establece una ciudad. Y una vez que establece la ciudad, él tiene el poder, siendo el que dirige a las 12 tribus en ese momento, el poder de cerrar las puertas de esa ciudad y nadie las podía abrir, o abrir las puertas de esa ciudad y nadie las podía cerrar. Por ahí viene la cosa, pero todavía no hemos entendido. Le cuento todo esto para que vayamos entendiendo de qué nos está hablando el Señor cuando dice el que tiene la llave de David. Entonces, ¿qué es la llave de David? David era conforme a la voluntad de Dios, es decir, justificado. Pero solo cuando David logra un dominio absoluto sobre su reino terrenal, puede conquistar y restaurar el lugar sagrado, Jerusalén. Con lo cual recibe la llave para abrir la puerta espiritual, que es Yeshua. Ahora ya se entronó, tomó, restituyó eso y ahora puede abrir la puerta. Entonces, ¿qué es la llave? La llave es el sometimiento del justificado, en este caso David, a la voluntad divina y el no negar a Yeshua. Básicamente, eso es para nosotros la llave de David. ¿Qué es la llave de David? Si nosotros no tenemos ese poder de someter primero nuestra carnalidad, luego todo lo que está a nuestro alrededor, santificarnos ante eso, no tenemos una llave para entrar a Yeshua. Entonces, la llave es el sometimiento de todo aquel que es llamado por Dios a la voluntad divina. Y no puede cambiar esa voluntad divina. Vimos con el estudio de Noé, que Noé también fue justificado, pero luego se tuvo que someter a caminar con Dios. ¿Y qué significaba eso? Que no podía cambiar, ni añadir, ni quitar a la voluntad de lo que Dios le decía. No, tienes que hacer esto por 120 años. No cuestionó, lo hizo. Entonces, David Dios sabía lo que tenía que hacer. Primero, someta y hágase rey. Segundo, vaya y restituya esto. Y ya en ese momento que usted siguió lo que yo le estoy indicando, usted es una llave para abrir la puerta a la eternidad. Entonces, someterse es no añadir ni quitar a la voluntad de Dios. Y esa es la llave. Una llave que abre la puerta del gozo a la presencia de Dios y nadie puede cerrar esa puerta. Pero esa llave puede cerrar la puerta. ¿Por qué? Porque no nos sometamos a la voluntad de Dios. Si David no llega a someterse a la voluntad de Dios, su puerta se cierra. Si un justificado no llega a someterse a la voluntad de Dios, su puerta se cierra. Eso es lo que trata de explicarnos este pasaje. El que tiene la llave de David, el que tiene la misma actitud de sometimiento de David,
abre la puerta. Si no tienes el sometimiento que tuvo David, no puedes conquistar lo que tienes enfrente y menos entrar a la eternidad. Sigue el mensaje. Sé lo que estás haciendo, le dice Yeshua al mensajero de Filadelfia. Sé lo que estás haciendo. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta y nadie puede cerrarla. Fíjense lo que le está diciendo. Sé que tienes poca fuerza, pero a pesar de ello has obedecido a mi mensaje y no me has negado. Fíjense que primero le habló de la llave, ahora le habla de la puerta. ¿Se dan cuenta? Primero hay un sometimiento, eres un escogido, hay un sometimiento y aquí está la puerta. Depende de ti si la abres o la cierras. Si la abres, nadie la puede cerrar. Si la cierras, nadie te la puede abrir. Entonces, le está diciendo a este mensajero, ojo con lo que estás haciendo. Si tú no te sometes, si tú no tienes la llave de David, el sometimiento, no puedes entrar a la puerta. Pero lo que le está diciendo a esta iglesia, a este mensajero de esta iglesia es, sé lo que estás haciendo y parece que lo está haciendo bien porque dice, ahora te he puesto la puerta adelante. O sea, te estás sometiendo, te pongo la puerta abierta. No le está diciendo la puerta solamente, le está diciendo la puerta abierta. Ya la abriste con tu sometimiento. Pero sé que tiene poca fuerza. Pero a pesar de que tienes poca fuerza, te has mantenido en el sometimiento a mi Torá y no has negado a Yeshua. Eso es lo que le está diciendo. Veámoslo más de cerca. Sé lo que estás haciendo, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta y nadie puede cerrarla. Es como que le está diciendo, mira que sé las obras que estás haciendo. Puede estar habiendo comedores infantiles, restaurando perdidos por las drogas, pero nunca cambió, como en otras iglesias, la palabra de Dios por oratoria vacía. O sea, siempre mantuvo con sus obras la palabra y el testimonio de Yeshua. Eso es lo que Yeshua le está diciendo. Sé lo que estás haciendo, sé que estás haciendo obra, pero he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie va a cerrar porque tú sí estás haciendo tu obra completa. No es como le dijo a Sardis, tus obras son incompletas porque estás haciendo obras, pero dejaste la Torá y el testimonio. Acá, la Torá y el testimonio acompañan las obras de esta iglesia de Filadelfia. Sé que tienes poca fuerza, pero a pesar de ello has obedecido a mi mensaje y no me has negado. Podemos hacer un análisis de esto y recordar cómo era Sardis. Este tipo de iglesia Filadelfia de hoy, son esas que no son populares ni populosas, no están llenas de gente, no hay pantallas gigantes, no hay orquestas enormes, no hay gozo de saltaderas y brincaderas. Tienen poco poder mundano, o sea, no son tomadas en cuenta en una noticia, en una entrevista, no llaman a este pastor para preguntarle, no lo invitan a nada. O sea, ellos no tienen poder mundano, pero tienen poder espiritual, mucho poder espiritual. Este tipo de iglesia en sus servicios enseñan, no entretienen, no van a entretener a la gente ni a alimentarlos con palabras vacías. Son mensajes que dicen lo que Dios quiere que esa asamblea oiga, no lo que ese pastor quiere que oigan. Los mensajes no son simples oratorias en estas iglesias, no son mensajes motivacionales. Y los líderes de estas iglesias son maestros y siervos de Yeshua. Son gente que se ha preocupado por escudriñar la palabra para llevar ese mensaje claro y verdadero a los que están en esas iglesias. Son iglesias que luchan por mantenerse en el primer amor, en la Torá y en el testimonio. Y digo luchan porque la presión que hay, tanto del mundo como de las otras iglesias, es que no vayan ahí porque ahí no te vas a gozar. Ahí lo que te van es a regañar. Entonces, tienen que luchar por mantenerse en la Torá y en el testimonio. El objetivo de esta iglesia no es llenar las bancas.
No, el objetivo es no agregar ni quitar a la voluntad de Dios. Por eso están sometidas a Yeshua, por eso tienen la llave, porque su objetivo no es quitar ni agregar a la voluntad de Dios. Son iglesias que usted va y usted dirá, wow, con este pastor, con ese mensaje bíblico que lo trajo bien claro, que me lo trajo en el contexto hebreo, en el contexto actual, que veo lo que está pasando claramente con lo que está establecido en la Biblia. Wow, debería ser una iglesia que esté llena de gente. No, no está llena. ¿Y por qué no se llena? ¿Por qué no se llena? Entonces, ellos son líderes que están satisfechos con lo que tienen. No están mirando que si la otra iglesia puso un altar de caoba, él lo tiene que poner ahora de bronce. No, no, no. Son iglesias que están enfocadas en no cambiar la palabra de Yeshua. Saben que aquellos cuyos objetivos es ser prosperado materialmente, saben que esas iglesias que están buscando los objetivos materiales caen en la tentación de ambiciones perjudiciales. Por eso se mantienen en Yeshua y en Torah. Ellos son de mucha palabra de Dios y poco ruido. Ahí no hay mucha música ni hay mucho espectáculo. Ahí hay mucha palabra de la Torá, del testimonio de Yeshua, y hay poco ruido, pero no son populares. Continuamos el mensaje. Dice, aquí te daré a algunos de la sinagoga del adversario, a algunos de la sinagoga del adversario, porque en otra dice, aquí te daré a los que son de la sinagoga del adversario, como si le va a dar a todos los judíos, o como si le va a dar a todos los pastores que dicen que son los verdaderos judíos. Entonces, no, aquí lo que está diciendo es, te daré a algunos de la sinagoga del adversario, de la sinagoga de Satán, aquellos que se llaman a sí mismos judíos, pero no lo son. Acuérdense lo que quería decir Yehudí, que profesaban un solo Dios. Aquellos que dicen, en esta iglesia nosotros somos los que somos de Dios porque somos bendecidos. Aquellas iglesias que no son de Dios es porque Dios no los bendice. Si Dios estuviera ahí, estuvieran bendecidos. El pastor tuviera como le mostraba a Ani, uno de estos pastores de las iglesias tipo Sardis, el hombre se compró un Ferrari. O sea, ¿qué sentido tiene eso? Si fuera una iglesia tipo Filadelfia, decía yo, hombre, si le regalaron ese Ferrari o se lo ofrendaron, agarre ese Ferrari y véndalo. Y cómprele 4 carritos de estos chiquititos a la gente que lo necesita. O hágale una casa, o 2 casas, o 3 casas, o una barriada al pueblo que tiene allí. Pero no, o sea, ostentan, son jactanciosos. Entonces, no están en la palabra. Son los que dicen, no, nosotros somos los verdaderos amados de Dios porque nosotros estamos bendecidos, las otras iglesias no están bendecidas. Estos son los que se llaman judíos, pero no lo son. Por el contrario, están mintiendo. Y por ello haré que vengan y se postren a tus pies y ellos sabrán que te he amado. Aquellos que se llaman Yehudí, que con su boca se llenan diciendo, mira esta iglesia, Dios me prosperó y te va a prosperar a ti, si tú quieres mi bendición, ven a mi iglesia, porque yo soy el que da las bendiciones de la prosperidad. Pues esas son las iglesias de las cuales mucha gente hoy está saliendo y son las que provocan la blasfemia contra Dios, porque hay gente que va a esa iglesia y cuando sale de ahí dice, hombre, no, el mensaje fue que dejara mi plata, que dejara esto, que dejara lo otro. O sea, no sentí que estuvieran hablándome de Dios, sino de despojarme. Entonces salen hablando mal. Entonces ese hablar mal es blasfemia contra Dios, porque se supone que esa persona fue a buscar de Dios y ahora lo que está haciendo es huir de Dios, porque piensa que cada vez que va a ir a una iglesia lo van a escarlar, ¿cómo se dice? A esquirlar como una oveja. Y precisamente me trae eso a Ezequiel 34, 1, 5. Y en ese pasaje podemos entender lo que pasa en las otras iglesias, no en la iglesia de Filadelfia. O sea, la iglesia de Filadelfia se aleja de esto. Fíjense lo que dice en Ezequiel 34, 1 al 5. 1:5 dice, oh mortal, profetiza contra los pastores de Israel. ¿Quiénes serán los pastores de Israel?
profetiza y diles a los pastores, así ha dicho el Señor Dios. Ah, pastores de Israel que os habéis estado cuidando. ¿No es el rebaño lo que debes cuidar, lo que deben cuidar los pastores? Tú eres el que te está cuidando, ¿y dónde están las ovejas que debes cuidar? Dice, ustedes se alimentan de la grasa, se visten de la lana y matan los engordados, pero no cuidas el rebaño. No has sostenido a los débiles, no has sonado a los enfermos, ni has vendado a los heridos, no has traído a los descarriados, ni has buscado a los perdidos. Pero los has conducido con rigor duro y se han esparcido por falta de quien los cuide. Esparcidos se han convertido en presa de toda bestia salvaje. Esto es a lo que no quiere ir Filadelfia. Filadelfia se quiere mantener en la obediencia. Y miren lo que le dicen en el versículo 3:10, siguiendo el mensaje al mensajero. Dice, porque obedeciste mi mensaje acerca de la perseverancia, te protegeré del tiempo de juicio que habrá de venir para el mundo entero, para poner en experiencia a los que viven en la tierra, no para poner en prueba, porque aquí traducen todo como prueba. Dios no pone en prueba a nadie. Vamos a explicar eso un poco. Aquí lo que está diciéndole el Señor es otra cosa que nos puede chocar, y es que mucha gente, como una vez yo estaba hablando de este tema de la tribulación y la gran tribulación en una iglesia, y se paró una pastora y dijo, oh, hermano, eso no va conmigo porque yo voy a ser raptada antes de que venga la tribulación. Pues realmente lo que está diciendo aquí el versículo, y lo podemos buscar en diferentes Biblias, no es que la iglesia de Filadelfia va a ser raptada, es que la iglesia de Filadelfia va a ver y estar en esa experiencia de la gran tribulación, pero como dice, te protegeré del tiempo del juicio. O sea, la iglesia va a ver eso, pero no lo va a sufrir, pero no va a ser raptada, va a estar inmersa en todo eso. Posiblemente sea la iglesia que empiece a ayudar a gente. Mucha gente va a correr, como lo va a decir más adelante, va a correr a postrarse ante el testimonio y la Torá que se habla en esa iglesia. Fíjense, para entender, porque siempre hablamos de que hay que tener prueba, en la prueba hay que tener paciencia y que Dios, no, espérenme. Diferencia entre prueba y experiencia divina. La prueba se la busca el hombre. Y es el hombre el que tiene que ver cómo sale de la prueba. Dios lo que da es experiencia, no da pruebas. La prueba viene de la tentación que uno mismo provoca con sus propias concupiscencias y que uno mismo tiene que salir de allí. La prueba depende del hombre si la pasa o no. En cambio, la experiencia, Dios somete al hombre a experiencia para que lo conozcan más. Cuando Dios nos da una experiencia, ya él tiene la salida. Por ejemplo, el caso de Abraham, cuando llevaba a Isaac, ponen en todas las Biblias, una prueba, una de las pruebas más duras, era llevar a este hombre, a Abraham, a una prueba donde tenía que sacrificar a su propio hijo. En realidad, Dios no lo estaba llevando a ninguna prueba, lo estaba llevando a una experiencia. Dios ya tenía la salida, ya tenía el cordero que iba a ser el sacrificado. Pero en el caso de la prueba nos las buscamos nosotros mismos y somos nosotros mismos los que tenemos que salir. Ahora, que podemos pedirle ayuda, si somos justificados, pedirle ayuda, sí, porque Dios no nos desampara, pero Él no nos saca, Él nos da las ideas para que salgamos, siempre y cuando nuestro Ruá y su Ruá estén conectados, o sea, hayan Nechama en nosotros. Ninguno, dice la palabra en Santiago o Jacob 1:13, ninguno que es tentado debe decir, estoy siendo probado por Dios. No puede decir eso, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Es como si el diablo le dijera a Dios, tienta a este, hazle esto a este. O sea, Dios no escucha al demonio. Dios no atiende la maldad. No hay en él maldad. No puede convivir la luz y las tinieblas. Entonces,
Dios no puede ser tentado por el mal y Dios mismo, sin que nadie le diga nada, no sale de él tentar a nadie. Dice entonces, más bien cada persona es probada siempre que es arrastrada y atraída por el cebo de su propio deseo. Póngale ahí concupiscencia. Entonces, que quede claro, lo que estamos hablando aquí, de que te protegeré del tiempo del juicio que habrá de venir para el mundo entero para poner en experiencia lo que vive en la tierra, no es que el diablo nos está mandando una tribulación. Ya Dios estableció que viene una experiencia para los que viven en la tierra. Viene una experiencia y fuerte. ¿Qué digo fuerte? Muy fuerte. Pero estos que están en Filadelfia son guardados, son protegidos. Entonces continúa el mensaje en 3:11. Fíjense lo que le dice ahora después que le está diciendo todo esto. Dice, mensajero, voy a venir pronto, así que conserva lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Estas iglesias, seguro, son iglesias que están siempre presionadas para que pasen a ser igual que las demás iglesias, para que hagan ofertas de sanación, para que traigan al profeta de no sé qué cosa, para que hablen de la prosperidad. Y siempre seguramente va a haber gente dentro del liderazgo o fuera del liderazgo o gente del gobierno mundano que va a decir, pastor, pero usted debería de pedir más diezmo, usted debería de recibir este carrito, usted debería de hablar de prosperidad. O sea, es la, ¿cómo decimos? La prueba que el enemigo quiere que ese pastor, que ese mensajero acepte para ver cómo sale de ahí. Pero Dios le está diciendo, voy a venir pronto, o sea, ya el tiempo está fijado y va a venir la prueba, va a venir la experiencia, mejor dicho. Así que conserva lo que tienes. O sea, tu sometimiento, tu llave de David, no la pierdas, porque te dicen que te van a dar ofrendas millonarias, porque te van a poner en la televisión, porque van a poner pantallas, porque no, olvídese de eso. Ese pastor tiene que estar, ese mensajero tiene que estar bien ubicado en su Ruach con el Ruach HaKodesh. Entonces le dice ahora a toda la asamblea, acaba de hablarle al mensajero y le dice lo que tiene que hacer. Resiste porque te van a ofrecer de todo. Entonces viene y le dice a la asamblea completa, al que obtenga la victoria, le convertiré en una columna en el templo de mi Dios y nunca lo abandonará. Además escribiré sobre él el nombre de mi Dios, la Jerusalén que descenderá del cielo de mi Dios y mi propio nuevo nombre. Aquellos que tengan oído, que escuchen lo que el Espíritu le está diciendo a las comunidades. Vamos a desglosar ese mensaje porque pareciera que Yeshua le está diciendo que él tiene un Dios, ¿sí? Dice, el que obtenga la victoria le convertiré en una columna en el templo de mi Dios. Entonces, como que, bueno, Yeshua tiene un Dios de él, ¿sí? Porque si te dice, este es mi casa, te está diciendo que esa casa es propiedad suya. Entonces, es como que Yeshua tiene propiedad de un Dios. Entonces, es difícil de entenderlo y por eso es bueno que nos vayamos al hebreo para entender. En lo que está diciendo ahí, en esta parte, en la palabra Dios, que la ponen en el griego teos, como está acá, teos, lo que está refiriéndose Dios en griego es una traducción griega. Yo siempre digo que el espíritu, no es el espíritu, el ánimo de Grecia empieza a torcer las cosas. Ahí lo que se debe acomodar es la palabra Elohim, que se refiere a la plenitud de los atributos de Dios, en donde el principal atributo de Dios es amor. También pudo haber dicho, en vez de Teos, pudo haber dicho Eloa, que es Dios. Ahí sí es Dios como un Dios. Y pudo haber sido él, esta palabra que está acá, él, que es el nombre propio de Dios. Como por ejemplo cuando usted dice Ezequiel. En realidad Ezequiel en el hebreo es Yeziquiel, que quiere decir el que es fortalecido por él. ¿Quién es él? Dios. Miguel es
¿quién como Él? Él, ¿quién es? Dios. ¿Quién como Dios? Eso es lo que está diciendo este nombre. Pero en el caso de este versículo, un poco confrontativo con el hecho de que, bueno, entonces hay un Dios que Yeshua tiene o Yeshua le pertenece a un Dios. Entonces, son dos dioses. No, lo que está diciéndole ahí, si lo traducimos con la palabra Elohim, que es la manifestación del amor, es como, recordemos el primer versículo, el segundo versículo de la Biblia que dice, Bereshit bara Elohim, traducido en el hebreo es con el Reshit de amor, Bereshit Elohim, con el Reshit de amor, Elohim, amor, organizó Dios los cielos y la tierra. Entonces aquí lo que podemos decir es cuando nos habla de el templo de mi Dios, cambiamos esta palabra Dios, teos del griego, y ponemos Elohim, Elohim, la manifestación divina, amor, entonces la cosa nos cambia, porque ahora, en vez de decir eso, diríamos, al que obtenga la victoria le convertiré en una columna en el templo de la manifestación de mi amor. ¿Sí? Suena diferente. Y nunca lo abandonará. ¿Qué no abandonará? El amor de Dios por él. Además, escribiré sobre él el nombre de mi amor. ¿Sí? No el nombre de mi Dios, el nombre de mi amor. Y el de la Jerusalén que descenderá del cielo de mi amor. Es decir, su nuevo nombre. O sea, esto se resume al nombre del Mesías. Está hablando, todo lo que está hablando aquí es de amor. Por eso yo le decía, habla de la llave, habla de la puerta, habla del amor. ¿A quién le está hablando? A una iglesia que escucha. Aquellos que tengan oídos que escuchen lo que el Espíritu le está diciendo a las comunidades mesiánicas. No es venir a Filadelfia a oír musiquita y a oír cosas que te, jarabes que te, de motivación que te manden para la casa motivado hasta el siguiente día. No, es escudriñar junto con ese pastor, es escudriñar junto con ese líder. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Porque en la palabra hay vida. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia de Filadelfia. Así que ahora vamos nosotros a ponernos en nuestro lenguaje lo que está diciendo el mensaje al mensajero de la asamblea de Filadelfia. Vamos a ponerlo en nuestras palabras, ¿ok? Él está diciendo así, como si estuviéramos escribiendo la carta o leyendo la carta en nuestro ruá, en nuestro espíritu, en nuestro entender. Dice, el que te escribe es el apartado de este mundo, el 3 veces santo, el verdadero, el que es fiel y confiable. Yo soy el que tiene la llave de tu sometimiento como David, pero primero sométete a ti mismo y luego a tu congregación, para que con esta llave de sometimiento conquistes todas las piedras de tropiezo de este mundo y abras mi amor a ti y nadie te cerrará esa puerta. Conozco todas tus obras, mantén tus ojos en lo alto. He puesto delante de ti una puerta abierta y nadie puede cerrarla. Tú tienes la llave, no la extravíes. Sé que tienes poca fuerza en un mundo donde te miden por el tamaño y lujo de la congregación, pero recuerda que es mi asamblea, no tuya. Continúa obedeciendo a mi mensaje y no me niegues. Esa es tu llave, no la pierdas. Te entregaré a algunos de la sinagoga del adversario, aquellos que se llaman a sí mismos pastores del rebaño de Jacob, pero no lo son. Por el contrario, estaban mintiendo. Pero esos algunos, reconocerán tu obediencia y que no me negaste ante las tentaciones de la fama de los que dicen estar vivos. Ellos se postrarán ante ti para aprender a corregir su camino, porque ellos sabrán que te he amado. Porque obedeciste mi mensaje acerca de la perseverancia, es decir, usaste la llave de David para abrir, te protegeré del tiempo de juicio que habrá de venir para el mundo entero, para poner en experiencia a los que viven en la tierra, incluyendo a los que perdieron la llave de David. Ya falta poco.
para que vaya por lo que han recibido y mantenido la llave de David. Conserva tu llave y no permitas que las tentaciones por tener un nombre o fama te hagan perder la corona que se te ha reservado. Al que se mantenga en obediencia en toda esta asamblea y no niegue mi nombre, estará conmigo siempre. Tu nombre estará en el libro de la vida, se convertirá en soporte de mi amor, nunca lo abandonaré. Su fama, su nombre será semejante al mío, porque será paciente, bondadoso, no envidioso, no jactancioso, ni grosero o egoísta. O se enfurecerá, ni llevará las cuentas de las cosas malas. No se gozará de los pecados de otras personas, sino que se deleitará en la verdad de la nueva Jerusalén y del conocimiento de mi nuevo nombre, que es amor. Aquellos que tengan oído, que escuchen lo que dice el Espíritu Ruach HaKodesh. No os conforméis con la estrechez de este mundo, que los presiona a buscar su nombre o fama terrenal. En lugar de ello, haced posible el ser transformados por medio de la renovación de vuestras mentes. Dejen que el Ruach HaKodesh habite en ustedes para que sepáis lo que Dios quiere y estar de acuerdo en lo que Él quiere. Es bueno, satisface y es perfecto. Hasta aquí, mis hermanos, el mensaje a la iglesia de Filadelfia.